Marzo 31. La cruz evidencia que en las manos del Redentor los momentos de aparente derrota se convierten en momentos maravillosos de gracia y victoria. En el centro de la cosmovisión cristiana se encuentra este conocimiento radical. El momento más horrible de la historia fue el momento más maravilloso de la historia. Considera la cruz de Jesucristo. ¿Podría haber algo que sea más terrible que esto? ¿Podría haber una injusticia más grande que esta? ¿Podría algo ser más doloroso que esto? ¿Podría haber un sufrimiento mayor que este? El único hombre que ha vivido una vida perfecta en todos los sentidos, quien además entregó su vida en sacrificio por muchos, fue asesinado públicamente de forma cruel y despiadada. ¿Cómo es que el Hijo del Hombre murió? ¿Cómo pudo ser que la humanidad torturara al Mesías? ¿No fue este el fin de todo lo bueno, verdadero y hermoso? Si esto sucedió, ¿queda entonces esperanza para el mundo? Bueno, la respuesta es así, hay esperanza. La cruz no fue el fin de la historia. Dentro del plan justo y sabio de Dios, este momento desastroso y oscuro fue usado por Dios para redimir todo el desastre y la oscuridad que el pecado trajo al mundo. Este momento de muerte fue al mismo tiempo un momento de vida. Este momento desesperanzador fue el momento que introdujo la esperanza eterna. Este momento de terrible injusticia fue un momento de maravillosa gracia. Este momento de sufrimiento extremo garantiza que el sufrimiento será aniquilado un día de una vez por todas. Este momento de tristeza le dio la bienvenida al gozo eterno. La captura y la muerte de Cristo compraron nuestra vida y libertad. La peor cosa que pudo haber sucedido fue al mismo tiempo la mejor cosa que pudo haber sucedido. Solo Dios es capaz de hacer algo así. El mismo Dios que planeó que el peor momento de la historia fuera el mejor momento de la historia es tu Padre. Él gobierna sobre todos los momentos de tu vida y a través de su gracia poderosa puede hacer por ti lo mismo que hizo por Jesús. Dios toma todos los desastres de tu vida y los transforma en instrumentos de redención. Toma tus fracasos y los convierte en herramientas de gracia. Él usa la muerte de un momento caído para motivarte a buscar la vida. Las situaciones más difíciles de tu vida se transforman en dulces herramientas de gracia en sus manos amorosas y tiernas. Entonces, ten cuidado de cómo le das sentido a tu vida. Lo que le parece un desastre tal vez sea un medio de gracia. Lo que parece el final puede ser el principio. Lo que parece caótico puede ser un instrumento de Dios para darte esperanza real y verdadera. Tu Padre está comprometido a tomar los desastres de tu vida para transformarlos en algo que es muy, muy bueno. Para profundizar y ser alentado, Hechos 2 del 14 al 36. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días, Dios les bendiga. Hoy vamos a aprender y a recordar el tema más importante y la centralidad del Evangelio, que es la cruz. Tenemos por título para este devoción el día de hoy, la cruz, el ahora y la urgencia de su regreso. En esta mañana vamos a recordar y quizás muchos a aprender y a traer a nuestro corazón una verdad. Nos va a enseñar tres realidades que todos nosotros debemos recuperar hoy. Y quiero empezar con una pregunta. Y quiero que la guarden en su corazón, mis hermanos y hermanas. Si supieras que Jesucristo regresa dentro de un mes, ¿cambiaría algo en tu vida hoy? Y no respondas tan rápido, primero piensa. ¿Seguirás seguirás viendo lo que ves en televisión? ¿Seguirás gastando tu cuerpo, tu dinero, tu energía en lo mismo? ¿Seguirías postergando esa conversación difícil con tu hijo, con tu esposo, con tus hijos, tu hija, tu familia? ¿Seguirás viendo a este mundo como siempre lo ves? No te pregunto esto, hermanos, para asustarlos. Solamente lo pregunto por el amor de Cristo que nos urge. Como dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
La mayoría de nosotros como cristianos, y yo creo que también los conocen, viven como si Cristo no fuera a regresar. ¿Y por qué empezamos desde allí? Porque es el acontecimiento más grande que espera la iglesia. El acontecimiento que generaría la salvación ya ha sucedido. Falta el acontecimiento que consumará esa salvación que fue ejecutada en la cruz por medio de Jesucristo. Hermano, y no es que lo creamos de una manera teórica, es que nos afecta la vida práctica, esa verdad que Jesucristo viene, así como vino por primera vez a morir en una cruz. Y ahorita lo vamos a ver como base teológica, qué fue lo que pasó en la cruz, que es lo que nos enseña el devocional esta mañana. Hermanos, la Biblia nos presenta el regreso de Cristo como una doctrina principal, no opcional, que presenta como una bendita esperanza, una esperanza tan grande y tan poderosa que le da sentido, propósito y dirección a lo que estamos viviendo en este mundo. Como dice Tito 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, la gracia enseña, la gracia transforma y la gracia nos hace aguardar y no es miedo, es esperanza activa. Y quiero que recuperemos tres realidades que no podemos separar y que debemos tener cerca nuestro corazón. La cruz, lo que Cristo ya hizo por ti. El ahora, cómo vives hoy a la luz de la cruz. Y la urgencia de su regreso, el evento escatológico que define todo. Porque el mismo Pedro que predicó a la cruz, en Hechos 2, que es el texto base que nos da el devocional, también predicó el regreso de Cristo en Hechos 3. Y nos llama a vivir con los ojos en los cielos y los pies en la tierra. En Hechos 2, 14 al 36, ahí vamos a caminar en este devocional. Miremos la cruz, el fundamento, o sea, inconmovible de nuestra salvación. No podemos hablar del regreso de Cristo sin antes afirmar lo que Él ya hizo. Como dice Hechos 2, 22 al 24. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Miremos la cruz, que fue un plan de Dios, no un accidente. La cruz no fue un fracaso, mis hermanos, que Dios corrigió, como lo dice el devocional, o como mucha gente piensa. ¿Cómo lo corrigió? Según muchos dicen, con la resurrección. La cruz nunca ha sido y será un plan B. Siempre ha sido un plan A desde la eternidad. Como dice Apocalipsis 13:8. Jesús, el Cordero inmolado de antes de la fundación del mundo. ¿Dios sabía que pecaríamos? Claro que sí. ¿Dios sabía que necesitamos un Salvador? Claro que sí. Y antes de crear el mundo, ya se había decidido que su Hijo moriría por nosotros, sin haber existido todavía el pecado ni siquiera en el cielo. Y eso nos lleva a algo fundamental, soberanía de Dios. En 1 de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Hermanos, esta verdad nos hace entender y no minimizar el horror de la cruz. Lo hace supremamente valioso y asombroso. La cruz nunca ha sido un plan B, siempre fue un plan A. Y ese plan A costó mucho. Miremos la cruz como sustitución. Él murió en tu lugar. Y escuchemos con atención esto, recordémonos esto. No había nadie o nada en ti que mereciera la muerte de Cristo. No eras el mejor, no hacías nada bueno, no hacías nada digno. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordemos que todos nosotros éramos hijos
de ira por naturaleza. Vivíamos sumergidos, deleitándonos en el pecado. Eso se llama una muerte espiritual. Todas las áreas de nuestra vida estaban muertas, como dice Efesios, muertos en delitos y pecados. No había absolutamente nada bueno en nosotros que Dios pudiera ver para escogernos, y lo hizo por amor. Cuando Cristo colgó en la cruz, tus mentiras estaban allí, tus adulterios estaban allí, tu orgullo, tu envidia, tu codicia, tu indiferencia, tu inmoralidad sexual, todas las cosas que ahorita vemos como pecaminosas, como las vemos como detestables, todo estaba sobre él. Dios castigó a Jesús el pecado que tú y yo habíamos cometido. Como dice Isaías 53, 4 al 5, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto es soberanamente poderoso, mis hermanos, recordamos, porque si tú no sabes quién eras antes de Cristo y cuál era tu destino y en la condición que estábamos, nunca vas a valorar la cruz, porque vas a ver la cruz como algo más en tu vida. Y recuerda que la cruz de Cristo es todo. Como dijo el apóstol Pablo, no me propuse otra cosa predicar, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque él siempre recordaba quién había sido y quién era en Cristo, y lo que tuvo que hacer Cristo para que él estuviera en Cristo. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es la cruz, mis hermanos, sustitución, castigo, justicia y misericordia. Nunca olviden esto. Sustitución, castigo, justicia y misericordia. Cristo fue nuestro sustituto. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos, el infierno que tú y yo merecíamos, Él lo recibió. La muerte que tú y yo merecíamos, Él la recibió. Que también recibió justicia. Nosotros éramos convictos, éramos perseguidos por la justicia de Dios para condenarnos. Pero esta justicia que nos perseguía, en Cristo Él la convirtió para salvarnos. Eso se llama misericordia. Nos dio lo que no merecíamos. La cruz te compró tu libertad y tu vida. El devocional que leyó esta hermana Estela dice que la captura y la muerte de Cristo compraron la vida, nuestra vida y libertad. Hermanos, no somos dueños de nuestra vida. Antes creíamos que no éramos. Es que esta es mi vida y yo la veo como quiera. Es que usted no puede meterse en mi vida o X o Y, todo lo que decíamos. No, fuimos comprados por un precio y un precio muy alto. Como dice 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todos nosotros le pertenecemos a Dios. Fuimos comprados con un precio muy alto. ¿A quién le pagó Dios? A Satanás. ¿Cómo pagó? Con la muerte. Porque Satanás tenía el imperio de la muerte. Fuimos rescatados, fuimos liberados. Pero es que Jesús cuando dice en la cruz, tetelestai, todo ha sido consumado, todo ha sido pagado. Él pagó todo lo que tú debías. No debes nada. Hemos sido justificados. Como dice 2 Corintios 5, 14 al 15, el amor de Cristo nos constriñe. Lo vimos al principio del devocional. Es decir, nos impulsa, nos motiva. Por todos murió, para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando venimos a Cristo tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida le pertenece a Él. Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos, pero también somos sus hermanos. Pero también somos coherederos con Él. Y esto es glorioso, hermano. Bueno, ya tu vida no te pertenece. Pertenece a aquel que murió por ti. ¿Has entendido realmente el valor de la cruz? Hagamos esa pregunta. Porque si lo has creído, si lo has entendido,
no puedes vivir igual. No puedes seguir viviendo igual. Como dice 2 Corintios 5, 16 al 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Recordemos que los discípulos no conocían a Jesús ya resucitado. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, resumamos la cruz en una palabra: asombro. Asombro de que Dios ha hecho tanto por quienes no merecemos nada. La cruz no es un evento del pasado, mis hermanos. Es la revelación que Cristo es el centro de la historia y de tu vida. Sin Él no hay cruz que te salve. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el sacrificio que satisfizo la justicia de Dios. Como dice la Escritura, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin Cristo estás perdido. Con Cristo estás salvo. Salvo de la ira de Dios, salvo del juicio eterno y por ende de la muerte eterna, es decir, del infierno. Tenemos ahorita la parte 2 del devocional. ¿Cómo vivimos esta verdad el ahora? Vivir a la luz de la cruz de Cristo hoy. Hechos 2:33. Exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La cruz te da perdón completo, mis hermanos. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, pasado, presente y futuro. No hay culpa que Él no pueda borrar. No hay pasado que Él no pueda redimir. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es confesar? Mis hermanos, es ponernos de acuerdo con Dios. Es reconocer de que nosotros somos pecadores y que Él es santo, que Él es justo, que Él es perfecto y que vivimos en una injusticia total todo el tiempo, pero que su justicia en la cruz de Cristo pues fue acreditada. Nos da una nueva naturaleza para ser conscientes de la verdad y realidad de lo que es el pecado y lo que hace en nuestra vida. Somos conscientes espiritualmente. Hemos sido resucitados a una nueva vida espiritual. Pues no andamos en la carne, sino andamos en el espíritu. Porque cuando andamos en el espíritu podemos identificar esos pecados que nos asaltan y vamos a la cruz de Cristo, donde recibimos pronto y oportuno socorro. Hoy, mis hermanos, en este momento, puedes recibir ese perdón. No necesitas hacer penitencia, ningún sacrificio. No necesitas pagar. Ya fue pagado en la cruz. El justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En Jesucristo y su obra redentora. La cruz te da libertad del poder del pecado, mis hermanos. Ya no somos esclavos. Que dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recordemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero esa abundancia de gracia no me da licencia para seguir practicando el pecado. Si es así, tienes un problema. Necesitas arrepentirte de tu arrepentimiento. De venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque si es así, estás jugando con la sangre de Cristo. Hermano, la cruz no solo perdona el pecado pasado, el poder del pecado en tu presente. Romanos 8:1 al 4 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si luchas con alguna adicción, la cruz te dice que ya no eres esclavo. Si luchas contra la ira, la cruz te dice, mi hermano o mi hermana, que hay un camino nuevo. Si luchas contra la inmoralidad, la cruz te dice que fuiste comprado para santidad. No significa que nunca volverás a pecar. Significa que el pecado ya no es tu amo. Y eso es la obra de Cristo, no tuya. Ya el pecado no se enseñorea de ti. Ya pagaron por tus pecados. Tienes una nueva naturaleza, un nuevo corazón, el Espíritu Santo morando en ti, que te capacita, que te está santificando, que está haciendo cada día tu vida más semejante a Cristo. Y seguiremos luchando con el pecado hasta el último día. Y la lucha contra el pecado es un síntoma o una señal que has nacido de nuevo.
En Romanos 6, 22 al 23 nos dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación. Ese es el resultado de nuestra relación con Cristo. Cada día se ve más el carácter de Cristo en nosotros, porque eso es el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Todo lo que leemos en esa verdad tan gloriosa. Dice como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se escucharon? Señor nuestro, eres nuestro Señor. Bueno, la cruz te da el Espíritu Santo para vivir. Jesús dijo en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vive en ti. Somos el tabernáculo, somos el templo de la presencia de Dios por medio de ese Espíritu Santo. Él vive en ti, te guía, te consuela, te convence, te fortalece, te transforma. Él está haciendo la obra redentora de Cristo en la cruz en nosotros. Hermanos, hoy el mismo poder que resucitó a Cristo está disponible para ti todo el tiempo. Pues no estamos solos. El Espíritu no está guiando a la iglesia, está transformando a la iglesia. Él nos guía a toda la verdad, nos enseña qué debemos hacer y cómo lo tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces la pregunta ahora es, ¿estás viviendo en el Espíritu? ¿En ese poder transformador? ¿O estás tratando de vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas? Porque si es así, me salvo. Porque ninguna obra tuya te puede llevar a ser semejante a Cristo, ni puede ser justificada delante de Dios. Dice la Escritura que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Muchos cristianos están agotados porque intentar ser santos por su cuenta. La cruz te ofrece algo mejor, la vida de Cristo viviendo en ti. Como dice de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ves? Pablo tenía claro, pero no porque fuera mejor que nosotros, no porque le había sido revelado esta verdad de la cruz de Cristo en su vida. Y Él se ha revelado también a nosotros. El Espíritu Santo ha revelado esa verdad en la cruz. Y si no haya sido revelado, si no la comprendes, hoy va a ser el día que la vas a comprender y va a ser el día de tu salvación. Hermanos, eso es el cristianismo real. Es un esfuerzo humano, es una vida rendida al Señor que murió por ti. Pero nos rendimos no nosotros, Él nos lleva a rendir voluntariamente a Él. Es Cristo quien nos guía a esa cruz. El poder para vivir hoy no viene de tus decisiones. O sea, para vivir esa vida en Cristo no viene de tus decisiones, sino de tu unión con Cristo. Él vive en ti. Él es tu santidad. Es decir, que Cristo está viviendo su vida en tu vida. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora miremos la tercera parte, el regreso de Cristo, la urgencia escatológica que transforma todo. El regreso de Cristo, mis hermanos, es una certeza bíblica innegable. No es una teoría, no es un invento, no es una opción, es una promesa de Dios. Recordemos que cuando Jesucristo fue a ascender al cielo, después de haber resucitado y estar 40 días con sus discípulos, Jesús está ascendiendo en el monte, hacia el cielo. Se aparecen dos ángeles y les dice, varones, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O como dice Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué glorioso es. Donde Cristo está, tú y yo vamos a estar, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por causa de Cristo. En Tito 2:13 se llama el regreso de Cristo la bendita esperanza. No es una amenaza, mis hermanos.
créame que no es una amenaza para nosotros, es una esperanza para nosotros. Y es una llamada de atención y de alerta para el mundo. Lucas 21, 25 al 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, el día del Señor, cuando se vea todo lo de la gran tribulación, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, la salvación final. Mas el regreso de Cristo será repentino, visible y glorioso. Será repentino, ¿por qué? Como ladrón en la noche. Como lo dice según 1 Tesalonicenses 5:2, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No significa que Jesús sea un ladrón, mis hermanos. Significa que así como un ladrón no avisa, así Cristo regresará en un momento que nadie espera. Y esto tiene tres implicaciones. Será repentino. No habrá señales previas del momento exacto del regreso de Cristo. Lo dice en Mateo 24:36. Tomará por sorpresa a la mayoría. La gente vivirá normalmente y de repente vendrá el fin. 1 Tesalonicenses 5:3. Exige preparación constante. No sabemos cuándo, así que debemos estar siempre que listos, siempre preparados, siempre vigilantes. Como dice Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Una de las herramientas que usa el enemigo es decir, no te preocupes, todavía falta mucho. Mi hermano, mi hermana, Cristo viene, claro que sí. Quizás no venga en este día o mañana, en un mes, pero una cosa sí es clara, tú vas a Él, nos vamos a encontrar con Él, ya sea que lo vamos a venir con nuestros ojos o que partamos hacia Él. La pregunta es, ¿estás preparado? Y no es para generar miedo, sino amor. Si Cristo regresa hoy, ¿estás listo? ¿Hay algo en tu vida que te avergonzaría si Él llegara ahora mismo? Como dice 1 Juan 2:28, ahora, hijos, permanecer en Él, es decir, permanecer en Cristo. Pero recordemos que permanecer en Cristo no depende de nosotros, depende del Señor. Él pone el querer como el hacer, para que cuando se manifieste tengamos con confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Será visible para todos, todo ojo lo verá. No será un evento espiritual privado, mis hermanos. Será público, universal, innegable. Creyentes, incrédulos lo verán. ¿Y esto que nos lleva? A una urgencia esperanzadora. No hay tiempo que perder para compartir el Evangelio. No hay tiempo que perder para hacer la voluntad de Dios. Pero no podemos hacerlo desde el miedo, sino desde la esperanza, sino desde el amor de Cristo, que ha sido derramado en nuestros corazones. Será un día glorioso. Él no volverá como siervo, sino como rey. La primera vez Jesús vino como cordero y fue crucificado, fue maltratado, fue hecho pedazos por nosotros. La segunda vez vendrá como león, como dice Apocalipsis 19, montado en un caballo blanco, con una espada que sale de su boca para juzgar a las naciones. Hermanos, en nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si en este momento los hombres no se quieren arrodillar ante Él, lo tendrán que hacer. Ahorita podrían arrodillarse como Salvador, pidiendo perdón, pero cuando Él venga ya no habrá más rodillas que valgan. Todos se doblarán ante Él para reconocerlo como Rey de Gloria, y no será para salvación, sino para juicio eterno. El regreso de Cristo, mis hermanos, consumará el plan de salvación. El devocional que dio nuestra hermana Estela dice, este momento de sufrimiento extremo garantiza que el sufrimiento será aniquilado un día, de una vez y por todas. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Y dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esto es la consumación. La resurrección de los cuerpos. Todos resucitaremos. Vendrá el juicio final, Apocalipsis 20. Cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis 21. La cruz nos compró la salvación.
El regreso de Cristo la consumará. ¿Y esto aquí nos lleva a una urgencia? ¿Por qué esto va a impactar tu vida hoy, mi hermano, mi hermana? Muchos cristianos saben que Cristo regresará, pero viven como si faltara mucho tiempo. Y eso es un engaño peligroso. La urgencia se basa en tres verdades. No sabes cuándo será. Santiago 4:14. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Puede que Cristo regrese dentro de 1000 años, o puede que tú mueras esta noche o esta mañana. Para ti será lo mismo. El tiempo se acaba para los que no conocen a Cristo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, la demora de Cristo es misericordia, pero esa paciencia tiene un límite. ¿A quién necesitas hablar de Cristo hoy? ¿Tu hijo, tu vecino, tu compañero, tu trabajo? No asumas que mañana será posible. Quizás el mañana no haya para ti o ni para él o para ella. Hermanos, tu vida será evaluada en su regreso. Dice 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Recordemos que el tribunal de Cristo, que ya lo aprendimos, no es para juzgar nuestra salvación, sino para darnos las coronas de gloria, para las recompensas por lo que hicimos cuando estábamos en Cristo, lo que hicimos con Cristo, los talentos, dones, recursos, tiempo, si fueron para Él o lo usamos para nuestra propia gloria. Hermano, esto es importante de la perspectiva reformada. Esto no se trata de perder la salvación, se trata de dar cuentas. Y daremos cuentas con gozo si vivimos en Cristo, o con vergüenza si vivimos para nosotros mismos. ¿Cómo has usado tu tiempo? ¿Cómo has usado tu dinero? ¿Cómo has usado tus talentos? ¿Has sido fiel al Evangelio? Esta urgencia, mis hermanos, no es para asustarnos, es para despertar al amor. Porque si amas a Cristo, querrás vivir para Él. El regreso de Cristo debe producir en ti tres cosas hoy. Santidad práctica, como fruto, no como causa. Que dice 1 Juan 2, 1 Juan 3:2 al 3. Sabemos de que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, la santidad no es lo que te salva, es lo que produce la esperanza en ti. Porque si realmente amas a Cristo y esperas su regreso, no querrás vivir en el pecado. Lo aborrecerás, te apartarás de él, huirás de él. Segundo punto, lo llama urgencia evangelística, por amor, no por miedo. Que dice Mateo 24:14, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Es decir, la iglesia debe estar comprometida con el evangelio y la predicación del evangelio, porque es que el evangelio es Cristo. Ahora no sabemos el día, pero sabemos que debemos predicar hasta que Él venga. No sabemos el día, pero sí sabemos que hay un día. El reitero, no es del miedo, sino desde la compasión. ¿Cuántas personas en tu círculo aún no conocen a Cristo? Y no solamente porque no lo prediques, sino porque quizás no lo demuestres. Quizás sea un cristiano en la secreta. Y ruego al Señor que si es así, hoy sea el día de que ya no seas más cristiano en la secreta, sino que la luz de Cristo resplandezca en tu corazón y en aquellos que te conocen. Hermano, ¿qué estás haciendo para alcanzar a los perdidos? Recordemos que es un sacrificio porque hay que sacrificar tiempo, quizás recursos. Eso nos lleva a un consuelo en medio del sufrimiento. 1 Tesalonicenses 5, pero 4:18. Dice, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Si usted lee el capítulo 4 de la Iglesia de Cristo. Hermanos, cuando dura la vida, cuando te apasallen las circunstancias, los problemas, el valle de sombras y muerte, el regreso de Cristo, nuestro consuelo. No es un escape, mis hermanos, de los problemas,
es la certeza de que todo esto no es todo y que todo lo que está pasando en tu vida es que Dios lo está usando para prepararte para cuando Él venga, para que seas semejante a Él. Tu enfermedad no es eterna, tu pérdida no es el final, tu dolor será transformado en gloria. Si estás sufriendo hoy, el regreso de Cristo no es una amenaza, es tu esperanza. Él viene a enjugar tus lágrimas. Hoy hemos visto tres realidades inseparables, hermano. La cruz. Cristo ya murió por ti. Tu salvación está pagada. El ahora. El poder de la cruz está disponible hoy para tu vida. El regreso de Cristo es inminente, seguro, glorioso y debe producir urgencia en tu vida. No separemos lo que Dios ha unido. No vivamos como si la cruz fuera solo para el pasado. No vivamos como si el presente fuera independiente del futuro. No vivamos como si el regreso de Cristo fuera un tema lejano. El mismo Jesús que murió en la cruz, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, volverá. Y cuando Él venga, los que mueren en Cristo resucitarán. Los que vivimos seremos transformados. El sufrimiento terminará. La muerte será destruida. El pecado será aniquilado. Y estaremos con Él para siempre. Qué gloria será, ¿verdad, mis hermanos? Y quiero llevarte una pregunta hoy con amor, pero con firmeza. Si Cristo regresa hoy, ¿estás listo? Y vuelvo y reitero, no es una pregunta retórica, es la pregunta más importante de tu vida. Si nunca has puesto tu fe en Jesucristo, hoy es el día. La cruz, allí en la cruz, pagó por tus pecados y te ofrece salvación. No esperes, quizás no tengas tiempo. Si eres un creyente, pero vives indiferente, hoy es el día de tu arrepentimiento. Volvamos a la cruz, volvamos a ese primer amor. Vive cada día a la luz de su regreso. Que has perdido la urgencia de evangelismo, despierta, el tiempo se acaba, los años están marchados. Si estás sufriendo y el dolor te ha hecho dudar, levanta la cabeza, tu redención está cerca. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Ruego al Señor que haya ministrado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros una verdad que es una verdad inconmovible y verdad y transformadora, la cruz de Cristo. Su impacto en el aquí y en el ahora, su impacto en el pasado, su impacto en el futuro. Allá no hay nada parqueado tampoco. Vamos a orar, mis hermanos. Que el Señor nos ayude y nos guíe en esta verdad que transforma nuestra manera de pensar y ponerle nuestra manera de vivir.